Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra al libro de Génesis. Como siempre, quiero decirles que aquí no hablamos de ninguna doctrina ni de preferencias religiosas. Simplemente leemos las escrituras a la luz del lenguaje original hebreo bíblico y explicamos sus significados de acuerdo al pensamiento hebreo, en las que fueron escritas originalmente e inspiradas a los hombres por el Espíritu Santo de Dios. Por favor, inscríbete en nuestro canal y compártelo. Déjame un me gusta para que este mensaje siga circulando. Con estas meditaciones que estoy compartiendo acerca de buscando a Jesús en las Escrituras, me gustaría contarles un poco del por qué lo estoy haciendo y de dónde salió esta curiosidad cuando fui criada toda mi vida con el conocimiento de quién era Jesús. Y además, en una de las fiestas más importantes de mi vida para celebrar fue precisamente el nacimiento de Jesús. Y cuando lo hacíamos con Él en el centro de nuestra celebración. Todo era acerca de Él y para Él. Cortábamos una torta de cumpleaños, les cantábamos el Happy Birthday, cenábamos y luego recibíamos nuestros regalos. Por supuesto que también traíamos a Santa Claus para que repartiera los regalos. Y de veras que era muy divertido. Hasta que, no sé cómo, pero comencé en mi mente a tener dudas y me pregunté muchísimas veces cómo iba a ser posible que nosotros, siendo humanos, lográramos algún día ser como Jesús. Lo cual me parecía imposible, ya que Él lo logró porque Él era Dios. Pero nosotros somos humanos. Y si Adán no lo logró, estando en un lugar perfecto como en el Edén, ¿qué tal nosotros? Imposible, jamás lo lograríamos. Y comenzó mi búsqueda, pero no tenía con quién compartir mis dudas o preguntas. Y cuando en una conversación informal con algunos miembros de mi familia pude abrirme, sucedió lo temido. El rechazo vino. Básicamente me quedé sin familia y ellos son una parte muy importante en mi vida. Pero Jesús mismo dijo, el que no dejare a su padre y a su madre por mi causa, no es digno de ser mi discípulo. Y yo no estoy dispuesta a dejar al verdadero Jesús por nadie, ni por nada en este mundo. Si antes de conocerlo, como lo conozco hoy, le amé, ¿qué tal ahora? Ahora le amo muchísimo más. Él dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Solo los valientes arrebatarán al reino de los cielos. Y esta es mi historia personal. Esto fue lo que ocurrió cuando me puse a pensar y a meditar, ya que esto no era tan sencillo porque tenía que escoger entre las enseñanzas aprendidas, mi familia y Él. Y yo escogí. Estoy segura que esta historia se identifica con algunos de las de ustedes y por eso mismo la comparto. Continuaremos ahora con nuestra búsqueda en la próxima palabra del texto, que es Elohim. En las traducciones no dice Elohim, solo dice Dios. Y ya esto es dejar afuera una parte del Creador muy importante. Y si esta es la forma que Él eligió presentarse para narrarnos su creación, debe ser muy importante y debemos saberlo. Él se llamó Elohim. Y es tan importante saber esto porque es la única forma que la Escritura se refiere a Él durante todo el primer capítulo del libro de Génesis. Es ahí donde se cuenta la historia de todo comienzo o existencia del universo y todo lo que se encuentra en él. Elohim no es un nombre propio, es un título, plural masculino, no plural de personas, sino que habla de pluralidad de atributos de poder. ¿Qué significa todo esto? Bueno, esto significa que Elohim no es un nombre, no es el nombre de Dios. Elohim es el título de autoridad y poder que Dios se da a Él mismo para indicarnos que Él es el Dios dueño de todos los poderes y que los posee todos y tiene la autoridad entre todos los dioses o personas o cualquier entidad que gobierne o existe, ya que Él es el que pone y quita gobernadores y reyes. La pluralidad de Elohim la hace la terminación im. Su raíz viene de Eloh o El, nombre del Dios Altísimo, que fue mencionado por primera vez en el libro de Génesis 14:18, con la historia del rey de Melquisedec. Y al agregarle a ese nombre la terminación im, se hace plural, indicando así que Dios es el dueño de todos los poderes, Él es el más fuerte y gobierna, por lo tanto, Él es el gobierno más poderoso y fuerte que existe. Elohim es un adjetivo
y como adjetivo describe la cualidad o característica especial en que se destaca el sustantivo. El sustantivo en este caso es Dios. Veamos entonces qué nos está diciendo este adjetivo de Dios. Este título está íntimamente conectado con gobierno, justicia y autoridad. Título aplicado a Dios como Dios creador único, pero también ese título puede ser aplicado a los mensajeros o emisarios angelicales o celestiales. También puede ser dado a seres humanos escogidos por Dios con una misión de autoridad o de dominio, como a jueces, sacerdotes y reyes. También es usado para referirse a los dioses paganos. Un ejemplo donde se da el uso para dioses paganos lo podemos ver en Génesis 31:30, donde nos dice una historia donde Labán, el tío de Jacob, lo confronta porque su hija Raquel se robó los dioses de su padre. Aquí para dioses, en el original hebreo bíblico se utiliza la palabra Elohim. Ejemplo donde se da el uso para decir que el hombre puede ser llamado Elohim. Este ejemplo lo encontramos en Éxodo 4:16, donde Dios le dice a Moisés que se presente delante del faraón, que no tenga miedo, porque su hermano Aarón hablará por él. Y Moisés será como Dios para Aarón, indicándonos así que Aarón reconocería a su hermano Moisés como máxima autoridad dada a él de parte de Dios. Ejemplo para ver el uso de Elohim dado a los jueces de Israel está en Éxodo 21:6, donde Dios está dando las leyes sobre los esclavos. Se les ordena a los amos llevar delante de los jueces o Elohim al siervo que quiera permanecer siendo un esclavo por voluntad propia, para que éstos le hagan una marca en su oreja y así quede como siervo para siempre. Y como último ejemplo en Salmos 8:5, donde dice que ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Y quién es el hijo del hombre para que le visites? Al cual has hecho un poco menos poderoso que a los ángeles. Para los ángeles, en el original hebreo se usa Elohim. Y le diste autoridad para que se enseñoree de la obra de tus manos. Si se aplica a Dios, puede ser que se esté refiriendo de su poder, de su justicia en su forma suprema. En el hebreo, Elohim no tiene nada que ver con deidad o divinidad. Tiene que ver con dominio, poder y justicia, y a los que están en autoridad dada por el mismo Dios. En otras palabras, Elohim podrá ser traducido como máximo gobernante y juez supremo. Nos han enseñado que como está en plural, se están refiriendo a los tres dioses en uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ese significado no viene del pensamiento hebreo ni de las Escrituras. Este pensamiento viene de los griegos romanos de la época helenista. Y así vemos que nos han enseñado por mucho tiempo algo muy diferente que no es cierto. Para poder entender las Escrituras, debemos mirarla con el pensamiento del escritor y no del traductor. Puedes investigar esto un poco y lo notarás. Debemos saber que la Escritura se interpreta ella sola. Lo único es que tenemos que escudriñarlas, estudiarlas y así encontramos las respuestas que curiosamente buscamos o no entendemos. Si vemos a partir del capítulo 2 de Génesis, ya no se menciona el título de Elohim, sino que ahora se nos presenta como Yahweh, que es el nombre propio del Dios de Israel o el Dios de las 4 letras, como ellos lo llaman, que en el primer capítulo se nos presenta con su título de Elohim, no con su nombre propio. Esto no quiere decir que son dos dioses diferentes, no, este es el mismo Dios, solo que en el capítulo 1 se presenta con su título del Creador, de poder, y en el capítulo 2 se nos da su nombre propio. Y así poco a poco Él se va revelando a nosotros, demostrándonos también cómo y por quién fue hecha la creación. Elohim tiene que ver con abundante autoridad y un conjunto de poderes para poder afirmar su voluntad. Dios Elohim reúne en sí todas las fuerzas infinitas y eternas, es decir, Él es el máximo gobernante y juez supremo, y si Él es el juez supremo, Él es el máximo en justicia. Él se llama a sí mismo de esta manera porque desde el comienzo nos deja claro que Él sabía que el hombre se iba a hacer dioses fuera de Él. Y así establece que Él es el más fuerte de todos y los dioses que ellos crearán y es el creador del universo. Él se llamó a sí mismo de esta manera porque desde el comienzo nos deja claro que Él sabía que el hombre se iba a hacer dioses fuera de Él. Y así establece que Él
es el más fuerte de todos los dioses, de manera que se ha perdido toda esta riqueza en la traducción al omitir la palabra Elohim, el creador de todas las cosas, porque tiene todo el poder para hacerlo, y por eso se llamó desde el principio de esta manera. Ahora que conocemos toda esta información, analicemos un poco nuevamente a Génesis 1:1 bajo esta luz. Dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Cuando lo leemos de esta manera, estaremos entendiendo que Dios, el dueño de todos los poderes, el Dios más poderoso de todos, creó los cielos y la tierra. Fue Él que creó el cielo y la tierra. ¿Ven? Que ahora se ve diferente. Si lo leemos así, no hay cabida para errores. Además, gramaticalmente, cuando el sustantivo está en plural, el verbo debe ir también en plural. En esta frase, tanto el verbo como el sustantivo están en singular. Creó Elohim. Pero si Elohim significara varios dioses, entonces aquí hay un error gramatical, ya que se lee así. En el principio, el Dios creó los cielos y la tierra, y esto es completamente incorrecto. Si es que Elohim es en plural, debería leerse, en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Que Elohim, aunque está en plural, no se está refiriendo a la pluralidad de entes, sino en pluralidad de poderes. Pero solo un Dios creó el cielo y la tierra. ¿Cómo entonces pueden decirnos que en la creación estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿De dónde salió esto? Todo judío practicante hace la confesión 2 veces por día al proclamar el Shema Israel, que dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh es uno. Deuteronomio 6:4. En Génesis 1:26 dice entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí vemos primero que en el original hebreo no dice, dijo Dios, dice, dijo Elohim, hagamos al hombre. Les explico, como ya hemos visto que cuando dice, dijo Elohim, se está refiriendo a que Dios Todopoderoso dijo algo. Entonces, ustedes me dirán, ¿ya ves? Ahí el verbo está en plural. Y sí, es cierto que el verbo está en plural, pero resulta que ese verbo es una acción dicha por un rey o una máxima autoridad, y por eso lo dice en plural. A esto se le llama un plural de majestad, pluralis majestatis. Esto quiere decir que se da énfasis o fuerza a la orden dada, y este pluralismo nos indica la importancia del mensaje que se está enviando. Y el hecho de hacer al hombre a su imagen y semejanza es un mensaje sumamente importante. Los plurales de majestad existen con un sustantivo en el idioma hebreo. Este fenómeno lo podemos leer también en el libro de Génesis 11:7, donde dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Era imperativo para Dios confundir sus lenguas para que no construyeran la torre, y además, al dispersarlos, se crearon todas las diferentes lenguas, y hasta aquí hemos aprendido que Jesús nunca estuvo en la creación, y lo confirmaré con 2 versos bíblicos. Uno está en Isaías 45:18 de la versión La Biblia de las Américas, donde dice, así dice Yahweh, el que creó el cielo y la tierra, el mismo Elohim que formó la tierra e hizo y afirmó. Y el otro verso está en Isaías 42:5 que dice, así dice Yahweh, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan. Y así nos queda claro, muy claro. Y con esto termino con mi episodio para continuar con más adelante de cómo encontrar al verdadero Jesús de las Escrituras, donde hablaremos sobre la siguiente palabra, que es la palabra et, que es la siguiente después de Elohim. No te lo pierdas para que sigas buscando conmigo al Jesús de las Escrituras. Y como siempre, no te olvides que nadie te lea las Escrituras. Léelas tú mismo, escudriñalas, que nadie te cuente, que solo te lo confirmen.
Y no te olvides tampoco de suscribirte en este canal, compartirlo y darle un me gusta, y así ayudarás a que el conocimiento original bíblico sea expandido entre los amantes de las Escrituras. Shalom, shalom.